¿Es necesario implementar todos los métodos en una interfaz? ¿Cómo puedo desarrollar solo un método en una interfaz? ¿Qué es la clase Adapter y cómo puedo usarla en mis programas? Esta semana explicaremos qué son las clases Adapter, cómo podemos resolver con estas clases abstractas un gran inconveniente de las interfaces, estar obligados a desarrollar e implementar todos sus métodos. Mostraremos cómo usar las clases Adapter en una validación de caracteres en un JTAG file y crearemos una aplicación con validación en Java. ¿Estamos preparados? ¡Comencemos! Para poder explicar las clases Adapter lo haremos a través de un ejemplo en Java. Se necesitan conocer los principios básicos de las interfaces y las clases abstractas, conceptos que desarrollaremos con más profundidad en próximos videos. Primero, tenemos un proyecto que llamaremos validación. En ella tendremos dos clases, principal que contiene el método main y valida, que será nuestra interfaz gráfica de usuario. Nuestra clase valida hereda de JFrame para utilizar los componentes gráficos e implementa la interfaz ActionListener, que es un oyente de eventos, de ahí su palabra en inglés listener, y maneja los eventos de action en los botones. Como hemos visto en anteriores videos, la interfaz ActionListener nos obliga a implementar solo un método, ActionPerformer. Esto lo podemos confirmar en el API de Java, el cual lo aconsejo completamente para cualquier programador formal en Java. En él podemos consultar todas las librerías incluidas en este lenguaje de programación. Nos dirigimos al navegador y escribimos en el buscador API Java. El primer elemento corresponde a la página de Oracle y es el API de Java. Hacemos clic. Como podemos observar, estamos en el API de Java. En el lado izquierdo tenemos dos paneles. En la parte superior están todos los paquetes de la librería de Java y en la parte inferior todos los que son las clases, interfaz y enumerados. En él podemos buscar en orden alfabético la clase o la interfaz que deseamos ubicar. En este caso, en el lado derecho tenemos seleccionado el Action Listener. Fíjense que dice que el Action Listener es de tipo interfaz. Por lo tanto, tiene métodos que deben ser obligatoriamente desarrollados dentro de él. En este caso, si yo me voy a la sección donde dice sumario de métodos o un resumen de métodos, podemos observar que solamente tenemos el método ActionPerformer. Por eso es que al momento de implementar ActionListener estoy obligado a implementar todos sus métodos, pero en este caso todos sus métodos son solo el método ActionPerformer. Sin embargo, hay interfaces que tienen más de un método. Por ejemplo, tenemos la interfaz WindowListener. WindowListener es una interfaz, pero tiene 7 métodos. Como su nombre lo indica, WindowListener es un oyente de eventos vinculados con las ventanas. Entonces tenemos los métodos WindowActivate cuando una ventana ha sido activada, WindowClosed cuando una ventana ha sido cerrada, WindowClosing cuando una ventana está siendo cerrada, Window Deactivated cuando una ventana ha sido desactivada, o sea, cuando le doy clic a otra ventana y esta se deshabilita. Window Deconifate cuando una ventana es pasada de minimizado a maximizado. Y Window Iconifate cuando una ventana es minimizada. Y Window Open cuando una ventana ha sido abierta. Si regresamos al API de Java y yo trato de implementar, por ejemplo, Window Listener, igual me pide implementar sus métodos. Le doy clic donde aparece el error y luego me dice añadir métodos no implementados. Y al aplicarlo, fíjense que estoy obligado a desarrollar estos 7 métodos. No quiere decir que tengo que escribir código dentro de él, sino que tengo que implementarlo dentro de mi clase. Por ejemplo, yo puedo dejar sin escribir ningún código dentro de Windows Opening y solamente trabajar en Windows Closing. Pero tengo un código que no estoy utilizando y me está llenando la clase de una información que no estoy trabajando. Y de ahí viene el gran problema de las interfaces. Porque en el caso del ActionPerformer no hay problema. El ActionPerformer solamente implementa un solo método y si lo estoy llamando es porque lo voy a utilizar. Pero en el caso de WindowListener, que me está trayendo 7 métodos abstractos, porque los métodos que no son implementados, que solamente tienen cabecera, que es en el caso de las interfaces, tienen que ser desarrollados al momento de ser implementados. Entonces me aparecen los 7 métodos y se me complica mucho la programación teniendo tantos métodos que solamente voy a trabajar en un caso determinado uno solo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder desarrollar un solo método? Bueno, existe algo llamado clases abstractas. Las clases abstractas son clases que poseen al menos un método abstracto.
Es decir, es una clase que puede contener atributos, constantes y métodos desarrollados, pero para que sea abstracta debe tener al menos un método abstracto que no ha sido desarrollado. Las clases abstractas no pueden crearse objetos directamente desde él, tienen que heredarse. O si se trata de crear un objeto llamando su constructor, debe ser desarrollado obligatoriamente el método abstracto. Entonces, basándonos en estas características, la librería de Java tiene unas clases que se llaman adapter. Por lo general, tienen como prefijo las palabras window, key, mouse, que permiten indicar que son de mouse listener, de key listener o de window listener sus adaptadores. Entonces nos venimos acá a esta ventana que ya tengo abierta y dice, por ejemplo, clase window adapter. Window adapter, fíjense que es una clase, pero si yo veo abajo cómo fue desarrollada, dice public abstract. O sea, que es una clase abstracta, public abstract class window adapter. Y dentro de ella tiene un sumario de métodos. Como es una clase, tiene un constructor y tiene un sumario de métodos o un resumen de métodos. Pero si observo, los métodos son window activate, window closed, window closing. Si les suena, son los mismos métodos de la interfaz window listener. Y si observamos acá en el método, él dice que esta clase window adapter extiende de object, o sea, hereda de object, pero implementa window listener, window state listener y window focus listener. Es decir, que esta clase se trae estas interfaces, pero no desarrolla sus métodos. Pero al ser declarada como abstracta, entonces están siendo obligadas a ser desarrolladas en aquellas clases que hereden de esta clase abstracta. Vamos a regresar a la IDE de Eclipse y vamos a devolver los cambios realizados. En este caso, vamos a borrar la implementación de Window Listener. Y vamos a borrar los métodos sobrescritos. Y dejamos solamente el Action Performer. A continuación realizaremos un ejemplo aplicando las clases adapter. Tendremos un JFrame cuyo título será valida. Asimismo, el tamaño del JFrame será de 250 píxeles de ancho por 250 píxeles de alto. El layout del JFrame será por defecto Border Layout. Crearemos un JPanel llamado pform. Usaremos un diseño de grid layout de 3 filas y 2 columnas. Tendrán varios JLevel y varios JTextFile, nombre, edad y respuesta. Se colocará en la posición centro del JFrame. Tendremos un botón llamado Procesar y será colocado en la posición sur del JFrame. ¿Estamos listos? Comencemos a programar. Lo primero que vamos a hacer para comenzar a programar es eliminar estos imports que estaban relacionados con el Window Listener utilizado anteriormente. Ahora vamos a crear una nueva clase. La vamos a llamar validación. En esta nueva clase vamos a crear 3 métodos. Cada uno de ellos va a validar el contenido que va a generar el JTextFile. El primero se va a llamar validar letras y como su nombre lo indica, se va a encargar de validar las letras que están dentro del JTextFile. Solo va a admitir caracteres alfabéticos. Este método va a ser de ámbito público, va a ser estático porque no va a requerir crearse un objeto de la clase validación. Y va a ser void, no va a devolver nada. Y su nombre se va a llamar validar letras. Va a recibir por parámetro un componente JTextFile llamado TX. Del componente TX vamos a añadir el KeyListener. Él está esperando que se envíe por parámetro una interfaz KeyListener. Pero es acá donde vamos a aprovecharnos de los KeyAdapter. Si nos dirigimos rápidamente hacia el API de Java, podemos ver que la interfaz KeyListener genera 3 métodos y yo nada más requiero un método. Estos 3 métodos son keyPreset cuando la tecla es presionada, keyRelease cuando la tecla es liberada, se deja de presionar, y keyTipped cuando la tecla es presionada y liberada rápidamente, o sea, cuando se presiona. Esta última es la que vamos a utilizar en nuestro método. Para ello vamos a utilizar el KeyAdapter para no tener que implementar estos 3 métodos. Escribimos tx.añadir KeyListener y vamos a llamar new KeyAdapter. Como pueden observar, el KeyAdapter automáticamente me abre unas llaves. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el constructor de una clase adaptador que es abstracta.
Entonces, él me obliga a desarrollar al menos un método de los que él tiene. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con el método KTippet. Entonces, dentro de él vamos a escribir el nombre del método y lo vamos a desarrollar. En este caso es public void KTippet y recibe por parámetro KEvent, que vamos a llamarlo E. Dentro de este método vamos a manejar qué va a ocurrir cuando se presiona una tecla. Vamos a guardar en una variable de tipo char el carácter presionado. Esto lo hacemos llamando al método getKchar de el KEventE. Ahora vamos a crear una condicional y vamos a verificar si el carácter no es alfabético. Y para ello creamos una negación, utilizamos la clase character y verificamos a través del método isAlphabetic, utilizando como parámetro la tecla K. Si esta condición se cumple, significa que la tecla presionada no es alfabética. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a consumir ese evento, pero antes de consumirlo, o sea, que no se realice, vamos a generar un pitido para que sepan de que se cometió un error. Este pitido se logra utilizando la clase toolkit, el método getDefaultToolkit y dentro de él llamamos a bit. Y consumimos el evento a través del KEvent, el método .consume. Y tenemos listo nuestro primer método. Vamos a continuar. El segundo método se va a encargar de validar solo números enteros. Para ello, creamos un método público, estático, void, se va a llamar validar enteros y va a recibir por parámetro un JTEX file que le vamos a llamar también TX. Al igual que el método anterior, vamos a llamar el añadir KListener y su constructor newKAdapter. Vamos a utilizar la clase abstracta KAdapter. Y dentro del KAdapter vamos a implementar el mismo método public void KTippet y vamos a recibir por parámetro KEventE. Dentro de este método, igual que el anterior, vamos a capturar el carácter a través de una variable llamada char de tipo carácter, utilizando el método getKchar de el KEventE. Estoy viendo acá, escribí tippet con i latina, type. Okay. A continuación, vamos a establecer un if y vamos a verificar con la condicional que el carácter sea un dígito. Pero lo que vamos a verificar es que no lo sea para consumir ese evento. Entonces, lo que vamos a utilizar es un if que va a estar negando la clase character.isDigit y va a recibir por parámetro char. ¿Qué hace este condicional? Él verifica si el carácter no es un dígito. Si no es un dígito, vamos a emitir el pitido y vamos a consumir el evento a través de e.consume. Y con esto ya tenemos listo el método validar números enteros. Nos vamos al tercer y último método. Es de tipo public, va a ser estático, void, se va a llamar validaTama y va a recibir por parámetro un componente JTEX file que le vamos a llamar TX y un valor entero que vamos a llamarle cantidad. Este método se va a encargar de verificar que lo que se escribe dentro del JTEX file no exceda la cantidad de caracteres que también se están ingresando a través de parámetros. Llamamos del componente TX añadir KListener y llamamos al constructor KAdapter. Dentro de él vamos a desarrollar el método KTippet, que es público void KTippet y dentro de él el parámetro KEventE. Dentro del método KTippet vamos a agregar una variable llamada tamaño, que va a ser de tipo entero y va a capturar la longitud del componente TX en ese momento, la longitud del texto que está dentro de ese componente TX. Ahora verificamos a través de una condicional si la variable tamaño es mayor o igual a la cantidad tope que se está enviando a través del parámetro. Si esta cantidad es mayor o igual a esa cantidad tope que se está enviando por parámetro, entonces se consume el evento. Y con esto tenemos listo el tercero y último método. Guardamos, verificamos que no existe algún error. Aquí hay un error en la línea número 10. Escribí voids en vez de void. Ok, y listo, verificamos, no hay errores, guardamos y nos dirigimos a la clase valida. Y vamos a trabajar ahora con esta clase. Pero antes, si te gusta este contenido, danos like y suscríbete. Dale clic a la campana de notificaciones para recibir avisos de nuevos videos. Escríbenos a los comentarios sobre nuevos temas que quieras que comentemos y tratemos en este canal. Y con gusto te responderemos. Lo primero que vamos a desarrollar es el constructor.
Es público, se llama ventana, al igual que la clase. Abrimos llave y vamos a establecer los datos de nuestro GFrame. Vamos a llamar a super, utilizamos el constructor de la clase padre y le vamos a escribir valida, que va a ser el título. This.setSize, el tamaño es 250 por 250 píxeles. Establecemos la forma de cierre, en este caso va a ser this.setDefault close operation, GFrame, y vamos a utilizar do nothing on close, es decir, no haga nada al cerrar, porque vamos a utilizar un adaptador para cerrar la ventana. Luego vamos a agregar this.añadir window listener. Él está esperando que por parámetro se le envíe un window listener, pero vamos a utilizar el window adapter, ya que recuerden que window listener tiene 7 métodos y en este caso solo vamos a necesitar uno, que es window closing. Entonces llamamos a new window adapter, se abre y dentro de él escribimos el método public void window closing, que recibe como parámetro un window event e. Y dentro de este método vamos a crear un condicional y vamos a llamar si JAuctionPaint, vamos a mandar un despliegue, un mensaje con un show confirm dialog, o sea, con un mensaje de confirmación que va a decir si desea salir. ¿Okay? Va a tener el título salir y vamos a establecer que las opciones sean sí y no solamente. Si esto es igual a JAuctionPaint.yesAuction, que es una constante, es un número, si eso es igual a la respuesta, que es sí, entonces system exit 0, o sea, se sale del sistema. Establecemos el thisSetLocation relative con el parámetro null y con esto finalizamos la configuración del GFrame. Ahora vamos a crear el GPanel. Instanciamos el objeto perform y en el constructor llamamos a un grid layout de 3 filas, 2 columnas y separación de 5 tanto vertical como horizontal. Vamos a agregar a este perform un GLevel con el nombre. Vamos a crear el objeto TNOM, pero antes de ello vamos a crearlos como atributos. Nos vamos antes del constructor y de tipo private vamos a crear los GTEC files que vamos a tener. Vamos a tener a TNOM o TNombre, TEDAT y TRespuesta. También vamos a aprovechar y creamos el GButton BProcesar. Regresamos a la línea número 35 y continuamos. Creamos el objeto TNombre de tipo GTECFile y establecemos un tamaño de 15 caracteres. Ahora vamos a aplicar la validación con el método validar letras al componente TNombre. Recuerden, como el método validar letras es estático, puedo llamar directamente a la clase sin necesidad de crear un objeto. Ahora agregamos a nuestro pform el componente TNombre. Vamos a agregar a pform un GLevel que va a tener como contenido el texto edad. Vamos a construir el objeto TEDAT y vamos a establecer en el GTECFile también el tamaño de 15 caracteres. A TEDAT le vamos a aplicar en la clase validación validar enteros y va a recibir por parámetro TEDAT. Adicionalmente también vamos a validar que el tamaño no exceda los 3 caracteres, ya que no hay edades normalmente superior a los 100 años. Entonces también utilizamos validación.validaTama y recibe por parámetro TEDAT con un tamaño máximo de 3 caracteres. Agregamos a pform TEDAT. Vamos a agregar ahora a pform un GLevel con el nombre respuesta. Construimos ahora el objeto TRespuesta y establecemos el GTECFile en tamaño 15. Como TRespuesta no va a ser validado porque no va a ser un campo de entrada, sino va a ser un campo de salida, colocamos TRespuesta.setEditable_false, o sea que este campo no puede ser editado. Y agregamos a pform TRespuesta. Agregamos el formulario pform a nuestro GFrame con el border layout en la posición centro.
Y por último, vamos a agregar el botón bprocessar. Creamos el botón con el nombre procesar, agregamos a bprocessar el action listener en esta misma clase, this, y establecemos dentro del dframe el botón procesar en la posición border layout sur. Y con esto ya hemos finalizado nuestro constructor. Ahora, en el método actionPerformer vamos a crear una variable de tipo entera llamada edad. Y vamos a crear dentro de un bloque tryCast y estableceremos la variable edad igualada a la clase integer parsetIn, donde obtendremos del componente tedad el string a través de getText. Él hace la transformación a entero. Si ese valor no es entero, debería, porque se está validando, sin embargo, puede ser de que el usuario no haya escrito nada y esté en blanco, entonces entraría en la sección y tendría el valor por defecto 0. Ahora vamos a crear unas condicionales y vamos a evaluar si la edad es menor a 18, entonces vamos a escribir en el componente tRespuesta en el secText es menor de edad. Si no, es que es mayor o igual a 18, entonces tRespuesta.secText va a ser es mayor de edad. Guardamos y con esto hemos finalizado la clase valida. Ahora nos dirigimos a la clase principal y vamos a crear un objeto de tipo valida. A este objeto le vamos a llamar valida en minúscula. Establecemos el valida en setVisible true. Guardamos y ejecutamos. Vamos a escribir un nombre, vamos a colocarle José y voy a agregar un número. No me deja, ¿ok? No me deja agregar números, ningún carácter especial. Vamos ahora a edad, escribo 23 y si quiero agregar una letra, pueden escuchar la campana indicando de que no puedo escribir y no aparece la tecla presionada porque el método e.consume de keyEvent consume el evento de haber presionado la tecla. Y le damos a procesar. Como la edad es mayor a 18, dice es mayor de edad. Me quedó un poquito corto, vamos a aumentar acá el tamaño. Es mayor de edad. Si por ejemplo cambio aquí, vamos a borrar y vamos a colocar 12, le digo procesar, es menor de edad y está funcionando la validación. ¿Ok? Si le doy a cerrar acá con el botón de la ventana del keyframe, me aparece una ventana donde me dice si estoy seguro, o sea, desea salir, sí o no. Si le digo no, regresa, ¿ok? En cambio, si presiono sí, se sale. Entonces, hemos visto cómo nos ayudan las clases Adapter para poder utilizar algunos métodos sin necesidad de tener que implementar todos los métodos abstractos de una interfaz. Esto es todo, nos vemos en el próximo video. Ayúdanos a crecer siendo parte del canal. Suscríbete y dale like a nuestro contenido. Escríbenos en los comentarios y danos tu opinión. El tema de nuestro próximo video será arreglos estáticos y dinámicos en Java. Síguenos en nuestras redes sociales y te esperamos la próxima semana.